El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, lunes 28 de octubre del 2019. ¿Adivina qué? Se está acabando el mes de octubre. Ok, y así, digamos, antes dimos de alta al mes de septiembre, agosto, julio, en fin, se nos está pasando el año 2019. Señores, los convoco a la más extraordinaria fortaleza, porque a pesar de que hoy es lunes, mañana será martes. No nos quedemos encallados en el día de hoy lunes, que todos tenemos lunes, el síndrome de los lunes, esa sensación así de que todo es como más difícil, de que estamos reteniendo líquido, que estamos más hinchados. Nada, señores, nosotros vamos a ver el martes y luego el miércoles y llegará el viernes. Ustedes, mientras tanto, pueden contactarse con nosotros a través de Twitter, @RCR750, Periscope, @RCR750, por rcr.tv, por TuneIn, por YouTube o por donde ustedes quieran, gracias a la fortaleza, a la resiliencia, a la capacidad de buscar salidas que desde la Dirección General de la Estación tiene Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Wilipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y bueno, hoy estoy con Alexander Campos, el profesor Alexander Campos, investigador, antropólogo, sociólogo y amigo, teólogo, filósofo, pues. Y amigo de todos, como Barney, el amigo de todos. Amigo y, tuyo. por supuesto, quien les habla, Víctor Maldonado, en uno de los peores lunes que ha tenido. Con razón te estás dando tanto ánimo. Virginia Jiménez, buenos días, ¿cómo estás? Alexis Alvarado, Peter Panchinski, Emiliano Rojas, feliz día del ingeniero, bueno. Alexander Salas, en fin, todos aquí juntos. Alexis Alvarado, Virginia Jiménez. Todos juntos tratando de echar pa'lante este programa, y no solo este programa, sino este país. Han ocurrido cosas, uno no puede el desconectarse el fin de semana porque perdemos a Argentina, se hunde Chile, perdemos Uruguay, se pelean en Brasil, en fin. Bueno, de todo Bolivia, eso, no lo dejes por Bolivia, fuera. bueno, Bolivia, el Evo Morales se quiere llevar el título y salir corriendo, debe estar por el lago Titicaca ya. Pero tienen nueve ciudades hoy levantadas. Sí, tú sabes que yo creo que la metodología del Foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI tiene eso, descuenta esa pérdida, resiste, aguanta, pasa y queda. Así pasó en Nicaragua y así ha pasado en Venezuela. Ese formato es cierto, sí. No hay reacción del otro lado. Bueno, vamos a ver. O si convocas a bailoterapias. Claro, no. Y el otro tema es, bueno, también cuánta capacidad de violencia ellos tienen en la mano. Pues. No, eso es otra cosa. Disposición sí tienen. No sé si cuánta capacidad haya. Exactamente. Cuánta violencia pueden administrar. Pero tenemos, para comenzar bien, el libro de la semana con Andrea Rondón. Andrea, buenos días. Bueno, eso es cuando Andrea está del otro lado, pero recuerden que hoy es lunes. Y estamos entonces... Hola, Andrea. ¿Todavía? Se ríe, pero no la escuchamos. Andrea. Yo la veo riendo. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos sí. Perfecto. Ok. Sí, considerando el fin de semana y los últimos días lamentables, hay que decirlo, en la región, me parecía apropiado, porque además estamos próximos a celebrar en Se Dice Libertad, la Semana de la Libertad, con vocación conmemorar un año más de la caída del muro de Berlín, y una de las actividades va a ser la presentación formal del libro Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, que además fue editado
coeditado entre Se dice Libertad y las ediciones de Sergio Dao. Me parece interesante traerlo a colación justamente por lo que está pasando. Este es un ensayo, sí, del siglo XVI, pero era una clara manifestación en contra del absolutismo que estaba viviéndose en la época, el absolutismo de la monarquía francesa. Y este es un llamado a la desobediencia pasiva. Aquí no hay que entenderlo como, digamos, no es un discurso desde la perspectiva del tirano o del dictador o del monarca en este caso, sino desde la perspectiva de la víctima. Es un ensayo en el que se pregunta, con el lenguaje de la época, muy propio de la época, ¿cómo es posible que un solo hombre someta a millones de personas? Y es porque del otro lado, las víctimas tienen un comportamiento que así lo permite. Digamos, miedo, angustia, ya son siervos y esclavos. Por eso es que el ensayo se llama servidumbre voluntaria. Y digamos, a pesar de que fue escrito en el siglo XVI, tiene una vigencia absoluta, porque hoy no estaremos bajo monarquías, en la mayor parte de los países no será bajo monarquías, pero a través del voto, lamentablemente, nosotros también podemos decidir, la región es el mejor caso para eso, decidir ser sometidos a regímenes totalitarios y liberticidas. Entonces, invito a la reflexión a este ensayo, porque justamente abona para pensar por qué regímenes totalitarios, o en este caso absolutistas, como escribe el autor en esa época, se sostienen tanto tiempo en el poder si no siempre están empleando, por ejemplo, la violencia. ¿Qué es lo que permite que se perpetúe tantos años? ¿Qué es lo que permite que, por ejemplo, la Revolución Cubana dure 60 años? Porque una y otra vez se reeligen en Argentina, por ejemplo, la fórmula Fernández. O porque nosotros en Venezuela lamentablemente seguimos con este régimen, porque definitivamente también la víctima, el que está oprimido, tiene un rol fundamental en el mantenimiento de esa dictadura o de ese totalitarismo. Ahora, nos da muchísimo que pensar, Andrea, porque los liberales tenemos como propuesta de marco de un individuo responsable que es capaz de fraguar lo mejor para su propio destino y que por lo tanto es cuidadoso de su libertad y él es capaz de ponerle límites a un gobierno que por supuesto tarde o temprano va a tener la propensión a aplastarlo. ¿Por qué crees tú que ese ideal liberal muchas veces se ve marcado por la contradicción de un conjunto de ciudadanos que deciden hacer otra cosa y que plantean el respaldo al populismo, a la demagogia, aún sabiendo que eso no tiene vida en el mediano plazo y que va a terminar siendo pesares, sino para ellos, para las generaciones futuras, y pesares muy, muy fuertes? ¿Cómo se explica eso? Es difícil, o sea, como liberal, ciertamente, como también lo acabas de explicar, nosotros apostamos por el individuo. E incluso dentro de esa categorización de Estado de Derecho, de pesos y contrapesos, el ciudadano es uno de esos contrapesos, es uno de esos que como ciudadano, en su labor, en sus deberes como ciudadano, controla el poder para evitar que se concentre, ¿no? Esa es, digamos, la esencia del liberal. Pero ¿por qué lamentablemente chocamos una y otra vez con esta realidad tan difícil? Porque también existe esa realidad. También lo explica Hayek en Camino a la Servidumbre, que digamos es una versión actualizada y desde otros nichos, desde otros espacios, de este discurso sobre la servidumbre voluntaria. Porque llega un tiempo en el que si perpetúas la opresión por mucho tiempo, ya las personas son naturalmente esclavas, ya se olvidan lo que es la libertad, ya se olvidan lo que es ser libres. Y digamos, eso no es, aunque muchos defienden que es consustancial con el ser humano la libertad, ciertamente, pero también es un tema de aprender a actuar con responsabilidad. Y si por muchos años la educación no está inserta con estos valores de aspirar a la libertad, de que tú te encargues de tu proyecto de vida, pues lamentablemente, y más bien la educación sirve para adoctrinar, porque no solamente usas la violencia, sino también la educación para adoctrinar, lamentablemente tiene seres resignados, lamentablemente tiene seres sumisos, que no saben
lo que es la libertad, ni son capaces de encargarse de su proyecto de vida, tienen miedo a encargarse de su proyecto de vida. Alexander. Sí, bueno, lo que pasa es que estoy escuchando expresiones como naturalmente esclavos o naturalmente libres. Yo, la verdad es que, digamos, desde mi posición filosófica, no, la verdad es que no me cuesta compartir esto. Yo pienso más que precisamente el ejercicio de la libertad y lo mismo, el ejercicio de la esclavitud entra más bien por la vía del aprendizaje, y que la labor precisamente de las élites es encaminar a que los ciudadanos caminen, transiten la vía del aprendizaje a la libertad. Cuando estas cosas ocurren, yo naturalmente no tiendo a pensar que es que el ciudadano digamos, tendió hacia la esclavitud, porque sino más bien qué es lo que las élites han fallado para llevar al ciudadano a esa senda de libertad. Es que me cuesta pensar precisamente que el ciudadano pueda tender naturalmente hacia la esclavitud. Cuando naces en un régimen de estas características, me parece que creo que es una consecuencia inevitable. Claro, también como liberal, en la tendencia o en la tradición de John Locke, se piensa que uno parte de un estado de libertad, ¿no? Y digamos, claro, él es más y un naturalista, y digamos, tiene una fuerte fe religiosa, digamos, sus fundamentos son en la religión. Él sí consideraba que el individuo naturalmente aspiraría a la libertad y naturalmente también resistiría aquello que le impediría llegar a ese estado de libertad. Sí. Ahora, Adriana, algún amigo, Virginia Jiménez, dice, bueno, las víctimas culpables. O sea, de alguna manera, esta circunstancia plantea que como lo planteaba Rousseau, que no es precisamente liberal, sí, los ciudadanos corren tras sus cadenas creyendo ir a por su libertad. Terminan encadenados, y esto es precisamente lo trágico, ¿no?, de estos regímenes. Tal vez no es porque uno llegue y tome la decisión, yo quiero ser siervo, sino que uno tratando de salvar la vida, uno finalmente encadena a todo un país, y de allí lo duro que es lidiar con el populista, con aquel que te dice, no te preocupes, yo sí tengo la solución, y los otros que están tratando de hacerlo bien, pero que no te hacen el espectáculo que yo te doy, pues entonces contra eso vamos a ir. Nadie duda de que Macri lo trataba de hacer bien, pero no estaba no estaba comunicando apropiadamente. Y Alexander y yo en algún chat decíamos, bueno, el gobernar es comunicar, y a veces comunicar es esencial a los efectos de este debate. Pues sigue siendo muy complicado. Y creo que fue esta mañana que Eric del Búfalo decía, bueno, el problema es que algunos dicen, en la línea esta de las víctimas culpables, algunos dicen que a este continente le falta educación. Y entonces Eric del Búfalo lo planteaba también con una pregunta interesantísima. Bueno, ¿y quién educa al educador? Que esa es parte también de la trama, ¿no? Sí, claro, las élites, ¿no? ¿Qué opinas tú, Andrea? Sí, no, totalmente. O sea, lo que estamos planteando, por eso es que Alexander me hace la reflexión y traje este ensayo que tiene sus sinónimos o sus similares, mejor dicho, en el siglo XX, como Camino a la servidumbre de Hayek, también La banalidad del mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa muy importante en el siglo XX, pero cuando saca su tesis de no tienes que ser un monstruo para llegar a masacrar millones de judíos, en varios de sus capítulos ella expone que muchos de los jefes sionistas
sí, muchos de los jefes judíos de muchas de las sinagogas fueron responsables también de llevar a muchos de la población europea judía a los campos de concentración, pensando justamente lo que tú acabas de decir, Víctor, pensando que ellos iban a salvar, por sacrificio de pocos, iban a salvar toda a una comunidad mucho mayor, y lamentablemente pues sabemos que incluso hasta ellos perecieron. Entonces es un problema filosófico muy profundo lo que se presenta, y la lectura de lo que está ocurriendo en América Latina es un reto. La verdad, lamentablemente es un reto, porque parece un ritornelo una y otra vez. Parece que nos defendemos o digamos o resistimos en algún momento con una elección de Macri en 2015, o tal vez de Bolsonaro en algún momento, o Duque, etcétera, etcétera, y luego tenemos estas regionales en Colombia que lamentablemente, bueno, tiene su explicación. Y es como que retornar una y otra vez. Entonces, ¿qué es? Es un problema de educación, es un problema que lamentablemente está en nuestro ADN ya prácticamente aquí en la región, como pudiera haber advertido Carlos Rangel en Del Buen Salvaje, del Buen Revolucionario. Es muy difícil. Bueno, y decía Daniel Barnaghi esto: el resentimiento es una condición del subcontinente americano, solamente desde México hasta la Patagonia, nada más, ¿no? O sea, él decía, bueno, también hay como una fijación del resentimiento y el revanchismo, como que si la felicidad se encontrara en el tomar venganza constantemente, ¿no? Eso se olvida el también, digamos, de lo que significa Estado de Derecho, ¿no? Ah, Andrea. Sí, no, totalmente, porque lamentablemente el ser humano, todos nosotros tenemos vicios y virtudes, pero en nuestra condición está en nuestro ser aplacar ese lado oscuro, aplacar ese resentimiento, ese odio que podemos tener, y claro, estar muy conscientes que el discurso populista asusa justamente esto, el odio, el resentimiento, y esa visceralidad es lo que lleva a estas votaciones inexplicables en muchos casos. Pienso, si difiero de tu opinión, Macri lo estaba haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque el gradualismo no trae la respuesta. Tienes que ser frontal, aún con el costo político que eso representa, porque creo que el mayor costo político que el que está sufriendo ahorita, no sé si lo hubiese sentido. Entonces, hay que ser frontales frente a las visceralidades del ser humano. Hay que tener un apoyo restricto al libre mercado. Tenías que recortar el gasto público. Ahorita vemos las medidas del CEPO que recrudecieron, es decir, está tomando todas las medidas contrarias al libre mercado. Bueno, le deseamos toda la mejor suerte a los argentinos. Gracias, Andrea, por el libro que nos recomienda. Gracias, Andrea. Sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Un clásico del siglo XVI, que también, para los que lo quieran, está disponible en las redes sociales. Sí. Gracias, Andrea. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, hasta luego, Víctor, Alexander. Chao. Y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en nuestro lunes 28 de octubre del 2019, tratando de salir del lunes para entrar a la normalidad del martes, con Alexander Campos. Alexander, el país está en una circunstancia, bueno, digamos que, ¿qué te parece esta hipótesis? Ok.
nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para normalizar nuestra tragedia. O sea, necesitamos seguir viviendo. Necesitamos enfocarnos en ver crecer a nuestros hijos. Necesitamos atender a nuestros padres y abuelos. Necesitamos seguir viviendo la vida en pareja que nos pueda ser posible. Necesitamos atender las exigencias de nuestro progreso intelectual, todos, independientemente de lo que la gente entienda como eso. Y eso supone una especie de normalización de nuestras vidas en este campo de concentración en el que se ha convertido Venezuela. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que es lo natural. Opino que sucedería aquí y sucedería en cualquier sitio. Es decir, la gente busca subsistir, busca sobrevivir. Es la posición de la vida. Eso no significa que tú asumas la dominación. Son dos cosas totalmente distintas. Eso no significa que la normalización no sea un espacio y un momento en el cual puedas tú más bien buscar fuerzas, buscar caminos, pensar tu liberación. Es decir, una cosa no es consecuencia directa de la otra. Es decir, a mí me parece que eso es un infantilismo de la realidad humana, reducir la normalización a la asunción de tu estado trágico, de tu estado de tu estado de opresión. Tú puedes estar digamos, asumiendo la vida con más tranquilidad, con más serenidad, porque es que además, es decir, si nosotros viviésemos permanentemente en un estado revolucionario, no podríamos vivir. Es decir, los estados revolucionarios son excepcionales, los estados de cambio son excepcionales. Nosotros tendemos a la normalidad. Creo que el papel precisamente de las élites es convertir esos estados normales, esos espacios normales, en momentos para la transición. Eso es otra cosa, es decir, cómo hacer que no te acostumbres, porque el peligro está en que sí puedes acostumbrarte, pero no necesariamente eso va a llevar a eso. Sí, lo segundo es porque, claro, hay gente que dice, mira, los centros comerciales están llenos. O sea, ok, es algo así como decir, hay apagones, si te compras una linterna, estás traicionando estás traicionando la condición de rechazo y repudio al régimen. Es decir, es que es ilógico que la gente luche por conseguir por lo menos un poquito de lo que después quiere conseguir en plenitud. Es decir, el hecho de que tú puedas ir a un centro comercial después es lo que tú quieres que normalmente que suceda en tu vida. Entonces, ¿por qué no tener en este momento? Es decir, tú no puedes tener un sentimiento trágico de la vida, como decía Unamuno, para buscar tu liberación. Tú puedes buscar la liberación con una actitud precisamente, a lo mejor menos trágica, pero más eficiente. Yo creo que aquellos que creen que la liberación se consigue con un sentimiento trágico, con una posición trágica y amargada, yo creo que no están ubicados en la realidad. El papel es precisamente cómo hacer efectiva tu posición en la vida, sea trágica o no, pero sino que hacerlo efectiva para la liberación. Tú puedes estar muy amargado o puedes estar todo el tiempo procurando la liberación, pero si esa no es efectiva, pues tampoco no logras nada. Ahora, por supuesto que esto, como tú lo planteabas bien, tiene sus peligros. Claro. El peligro es la validación del régimen de dominación. Por ejemplo, dicen, estamos en un momento de efervescencia y salieron las enfermeras a protestar y salieron los maestros a protestar y están en huelga los empleados siderúrgicos, etcétera. Pero tú también vas viendo
que la trama no es para la liberación, sino para la reivindicación. Es algo así, bueno, ya que este campo de concentración tiene 912.050 kilómetros cuadrados, vamos a ponerle orden a este campo de concentración y vamos a exigirle al comandante del campo de concentración que por favor atienda la enfermería, el taller de reparaciones metalúrgicas y que además Claro. Consiga bidones de combustible para que o sea, eso tiene, a ver, ¿hacia dónde iría eso? Claro, pero de nuevo, Víctor, estamos en lo mismo. Es decir, estamos juzgando la disposición a la liberación, la disposición a la libertad con las estrategias para conseguir la libertad. Es decir, si nosotros juzgamos que porque la estrategia a lo mejor no nos lleve a la libertad, ese sujeto tiene una disposición a la servidumbre, pues entonces estamos equivocados. Yo creo que la actitud es decir, hay una disposición a la libertad, hagamos que esa disposición tenga y se concrete en acciones realmente que vayan encaminadas hacia la libertad. Entonces, es como pensar con orden y no confundir las cosas. En los momentos amargos, en los momentos trágicos como los que estamos viviendo, es muy fácil no pensar con orden. Nuestro profesor de lógica, yo le agradezco mucho a mi profesor de lógica, me decía, pon las cosas en su sitio. Una cosa va por aquí, otra cosa va por allá, entonces no las relaciones una con otra. El hecho de que una marcha no lleve a la libertad plena, no quiere decir que nuestros maestros, bueno, sean sujetos sean sujetos para la esclavitud. No, al contrario. Acerquémonos a nuestros maestros que no están dispuestos hasta a ser esclavos y hagamos que esa disposición a la libertad nos lleve a la verdadera liberación. Es decir, orden en el pensamiento. A mi entender, esto es vital. Y una última pregunta antes del corte, Alexander. Dentro de este campo de concentración, en este proceso de normalización, la gente utiliza su razón para saber qué estrategias tienen sentido y qué estrategias no tienen sentido. Y probablemente cuáles puertas son susceptibles de ser derribadas y cuáles no. Y cuáles dirigencias son eficaces y cuáles no son eficaces. Y las que no son eficaces pasan a retiro y se buscarán otras. Claro, el problema está cuando la gente percibe que debe pasar a retiro esas que no son eficaces, pero no lo percibe quien no es eficaz y entonces no se quiere ir del puesto que la gente no le está tocando. No, yo creo que la gente... Pero ese es como el marido dejado que no lo sabe. que no lo sabe o no se quiere dar o no se quiere dar por aludido. Y qué raro que no me dio la cena, qué raro que no me ha lavado la ropa, qué raro que no me habla. Ella sabe por dónde va el asunto, pero no se da por aludido. Eso es correcto. En ese momento, o te vas porque ya es irreconciliable el asunto, o dices, pero bueno, yo debo cambiar. O canta el bolero aquel, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque bueno, pero no estás tan triste hoy. Lo querido. No, es que vi a Argenis Barreto y entonces dije, mejor oigamos las buenas noticias del corte y ya regresamos. Qué bueno, qué bueno. Aquí se debe temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Una junta de PDVSA ad hoc inició negociaciones con titulares de los bonos 2020 para buscar una solución razonable a las obligaciones restantes. La economista Tamara Herrera dice que los resultados de las elecciones y de los movimientos sociales que se están registrando en países de la región son ciclos que se repiten por la inestabilidad económica y política.
Lo que está sucediendo en América Latina sobre todo, pero también algunos países de Europa tienen esas manifestaciones, es que caen en la trampa, en esa combinación que a veces termina siendo muy nefasta en los resultados, de un líder que tenga carisma y que promete en exceso de lo que puede cumplir. Y eso, el incumplimiento de la promesa en el caso de los subsidios no se nota sino después de mucho tiempo. Y entonces vienen las quiebras, la incapacidad del gobierno de financiar la promesa que dio, por lo tanto entonces viene el financiamiento monetario, después viene la hiperinflación, después entonces viene la corrección de la hiperinflación, entonces después cuando vienen las correcciones de la hiperinflación vuelven a aparecer con énfasis y sobre todo desbocados los líderes de izquierda que no saben nada de economía. Transportistas del suroeste de Caracas solo trabajarán en Caricuao, Antímano y Macarao. En internacionales, en Bolivia se intensifican las protestas en contra y a favor de Evo Morales. El Fondo Monetario Internacional felicitó al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, pero sigue a la expectativa sobre el futuro de ese país. Y en los deportes, el golfista estadounidense Tiger Woods logró este lunes la victoria en el Suzhou Championship disputado en Japón para igualar el histórico récord de 82 títulos en el PGA Tour que poseía su compatriota Sam Snead. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos nosotros con nuestro lunes 28 de octubre de 2019 y como estábamos un poquito desanimados, nada más y nada menos que el ánimo nos vino de la Dirección General de la Estación que nos dice que echemos para adelante y así haremos. Está Miguel Velarde con nosotros, ¿no? Miguel. Víctor, Alexander, qué gusto saludarlo. Yo creo que el ánimo comenzó antes del corte con ese breve canto que tú hiciste. Ah, bueno, para que tú veas. Es que a veces hay que cantar, Hola, Miguel. Miguel. Alex, qué gusto saludarlo. La cosa no luce tan mala como parece. Efectivamente, el presidente Macri perdió la reelección, pero también él constituye su movimiento una formidable fuerza en el Congreso.
Así es. Bueno, y como todo en la vida siempre se trata de expectativas más que de la realidad. El resultado fue mucho peor hace un par de meses en Las PASO, porque todavía había una esperanza muy grande de que Macri se quede 4 años más, y con ese resultado que se dio de 15 puntos de diferencia a favor de Alberto Fernández, ese escenario se veía casi imposible de remontar, como en efecto fue imposible de hacerlo. Sin embargo, las expectativas también daban de que ayer Fernández podía confirmar o incluso ampliar esa diferencia, cosa que no ocurrió. Todo lo contrario, se redujo de 15 puntos a 8 puntos de diferencia, lo cual hizo que el contrapeso de fuerzas, que desde diciembre será la oposición en Argentina, tenga una representación muy importante, no solo con la representación mayoritaria del grupo Cambiemos o Juntos por el Cambio que lidera Mauricio Macri, sino también de algunos otros grupos que ahí van a ser una fuerza importante a un intento que va a ser inútil en este caso de hegemonía del poder por parte del peronismo. O sea que entre todo lo malo, pues entonces hay muy buenas noticias, porque tendremos un parlamento equilibrado, capaz de hacer check and balance, exigir rendición de cuentas y de alguna manera limitar la capacidad de arbitrariedad de estos regímenes que suelen ser excesivamente populistas. Así es, pero además, más allá del Congreso, que es la clave importante para equilibrar esas fuerzas y esos poderes, también el resultado de ayer ha permitido que en muchas intendencias o alcaldías, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias del país, se logren resultados favorables para representantes no del partido mismo de Macri, pero sí aliados al partido de Macri, que también van a ser una fuerza importante de resistencia, en este caso local, al gobierno central del peronismo. Sin embargo, Miguel, las relaciones internacionales, creo yo que como en la mayoría de los países, la lidera el Ejecutivo. ¿Cómo crees tú que quedará esto con respecto a Venezuela ahora que asume Fernández? Bueno, es una muy mala noticia. El resultado de ayer en Argentina, quizá a quienes más afecta negativamente es a los venezolanos que luchamos por alcanzar la libertad allá. Claramente, si bien el mismo Fernández no es una figura ni un actor político tan radical ni tan extremo hacia las fuerzas de izquierda, de los socialistas de la región, no olvidemos que no solamente su vicepresidenta será Cristina Fernández de Kirchner, sino también que, por ejemplo, hay actores muy importantes como el que acaba de ganar por amplio margen la gobernación de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también son del grupo que aquí se llama La Cámpora, de esos jóvenes que estaban todavía más a la izquierda de la izquierda kirchnerista. Entonces, queda claro que la posición, y lo hemos visto ya incluso desde la campaña, cuando Fernández visitó a Lula en la cárcel en Brasil, cuando Fernández pide su liberación en reiteradas oportunidades, cuando Fernández visita a Evo Morales en su primera visita después de haber ganado las primarias y en otros síntomas de este tipo. Ayer, como dato curioso, estaban en su búnker de campaña celebrando la victoria Dilma Rousseff, estaba Rodríguez Zapatero, estaba también Celso Amorín, el ex canciller de Brasil, bueno, y algunos de estos otros personajes de esta izquierda regional que claramente son aliados del régimen de Maduro, y por eso creemos nosotros que si hay una muy mala noticia de la victoria de Fernández es para Venezuela. Claro, porque por la posición de Bolsonaro, ayer mismo creo que el gran choque será Bolsonaro-Fernández, ¿no? Es así, es una de las cosas que hay que observar y seguir muy de cerca, porque la relación Brasil-Argentina, más allá de para estos países, es muy importante para lo que ocurra a nivel de comercio y de relaciones en general en la región. Son dos países de los más importantes de la región. Pero además, no podemos tampoco obviar que el tema económico en la Argentina es y va a ser muy delicado en los próximos meses, y la economía argentina depende en gran parte de cómo ande su relación con Brasil, por ejemplo. Por lo cual, que ahí se va a ver obligado Fernández a buscar algún tipo de entendimiento con Bolsonaro, que ya ha marcado la cancha muy claro desde anoche, que no va a permitir que la ideología que pueda plantear el kirchnerismo tenga una influencia seguramente mayor en la región. La realidad también es que en términos de política exterior
y en términos del impacto que pueda tener en Venezuela, es una mala noticia porque no solamente llega a un grupo muy cercano y afín a Maduro y al chavismo en Venezuela, sino que se va a un grupo como el de Macri, que había liderado a través del Grupo de Lima, por ejemplo, y en otras acciones individuales, un apoyo muy importante para el gobierno interino, por ejemplo, de Guaidó, y para la lucha democrática en general en el país. Por cierto, una pregunta al margen, ¿ya el Papa Francisco se pronunció? No se pronunció, pero seguramente está ya trabajando en su agenda para visitar a la Argentina por primera vez desde que asumió como Papa. Bueno, eso lo dice todo. Ahora, Miguel, cosas también ocurrieron en Uruguay. En Uruguay ganó el Frente Amplio, quedó a 8 puntos la calle Pou, pero había la calle tejido la posibilidad de una alianza multipartidaria que anoche mismo se declaró. El candidato del Partido Colorado declaró que endosaba sus votos a la calle Pou, e incluso Guido Manini Ríos, que es un nuevo partido de derecha, él es un general, fue el comandante del ejército de este gobierno que ya sale, que tuvo 10 puntos de votación, el 10% de la votación, también endosó. ¿Cómo crees tú que va a terminar en la segunda vuelta en Uruguay? Creo que hemos recibido buenas noticias desde Uruguay. El resultado de ayer, como tú muy bien lo planteas, Víctor, deja un escenario muy favorable a los que ahora son oposición allá. Y si se da ese cambio, si bien no es lo mismo haber perdido Argentina y ganar Uruguay, por lo menos, repito, sería una buena noticia, porque todo indica que dejarían de ser aliados de México, de Bolivia y del próximo gobierno de Argentina en apoyo al régimen de Maduro, y muy posiblemente tendríamos un nuevo aliado en Uruguay que podría por lo menos tratar de equilibrar un poco las fuerzas en la región. A esto se suma lo que está ocurriendo en estas horas en Bolivia, donde existe también la posibilidad de que de alguna u otra manera se logre que se respete el voto de la gente y de alguna manera también el cambio político en Bolivia. Sin embargo, Miguel, yo creo que de las noticias que nosotros debemos, a las que debemos prestarle más atención, por lo menos desde Venezuela, creo que es a Colombia. Es decir, lo que ha ocurrido en Colombia creo que nos afecta mucho más directamente, porque la verdad es que lo que se puede hacer internacionalmente tiene en Colombia uno de los principales aliados. Yo diría que mucho más que Argentina. Y lo que vemos especialmente en la alcaldía de Medellín y de Bogotá es que pueden servir digamos, de contrapeso a Duque en cualquiera de las posiciones favorables a la causa de la libertad en Venezuela. Estoy de acuerdo contigo. A nivel político y a nivel práctico, lo que ha ocurrido en Colombia quizás es la peor noticia para la lucha por la libertad de Venezuela, porque no solamente, por lo menos quienes no son tan amigos de esta lucha, han ganado un espacio importante, sino que la tendencia es la que más preocupa, que es la pérdida de poder y de influencia de un espacio político que ha sido siempre muy cercano y muy aliado nuestro. Yo creo que a nivel de lo que ha ocurrido en Argentina y de lo que está ocurriendo en Chile, lo que más duele no es tanto el resultado político, sino la oportunidad perdida que se ha dado que se está dando en estos países, porque en Argentina, por ejemplo, si algo va a costar reconstruir es esa idea, ese concepto de que fuera del peronismo se le puede plantear al país algo de verdad diferente y mejor. En solo 4 años de macrismo se ha vuelto a quienes han sido, para los que tenemos claro el escenario, los causantes de tanto problema, incluso económico en el país. Incluso seguramente han visto memes por las redes y cosas de ese tipo, donde hay gente que se queja y dice: yo voté por Macri para que solucione los problemas del kirchnerismo y me decepcionó. ¿Y por quién vas a votar ahora? Por el kirchnerismo. Entonces, seguimos en estos círculos que no permiten que nuestras sociedades salgan de los problemas que tienen, e irónicamente eligen a quienes los generaron en un principio, ¿no?
Ahora, todavía es temprano para valorar el legado del presidente Macri, pero de buenas a primeras los extremos liberales siempre advirtieron que la progresividad en la aplicación de ciertas medidas económicas no le iba a dar resultado, y de hecho no le dio resultados políticos. O sea, tratando de evitar un encontronazo político, pues simplemente perdió el poder. Claro, nunca se confrontó con lo que se está confrontando ahorita el presidente Piñera, ¿no? Con estas grandes manifestaciones, el de solicitud ambigua que va contra él, y que han sido, digamos, la ratificación de un respaldo, desde mi punto de vista, indebido a la jornada de vandalismo que vivieron las principales ciudades. ¿Tú qué crees tú que va a ser el legado que se le va a reconocer a Macri? Bueno, primero, va a ser el primer presidente no peronista que va a terminar su mandato de 4 años. Eso podría sonar como solo un consuelo, pero no es poca cosa en un país con las características de la Argentina. Sí. Segundo, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, de su actuación democrática, incluso de la invitación a desayunar esta mañana a Alberto Fernández, de la reunión y la transición lo más ordenada posible que está tratando de preparar, y que en gran parte es su responsabilidad porque aún es presidente, también creo que va a ser un legado importante y una forma de hacer política diferente a la que se estaba acostumbrada acá con 12 años de kirchnerismo anterior. Pero sí estoy de acuerdo también, Víctor, en lo que tú dices. Yo creo que si en una palabra se puede resumir el peor o el mayor error de Macri en un análisis hasta ahora, ha sido su tibieza. Su tibieza en lo económico, que es quizás lo que los liberales más le critican, por su gradualismo y su poca contundencia en algunas medidas, pero incluso su tibieza en lo político. Y a esto voy a referirme con un solo ejemplo. Anoche Axel Kicillof, que abre el acto del kirchnerismo en su celebración, antes de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, en su discurso, lo primero que hace inmediatamente después de que Macri habló de diálogo y de apertura entre ambas partes, es criticar duramente a Macri y responsabilizarlo no solamente de lo que vive la Argentina, sino de lo que le va a tocar vivir el próximo año al país en materia económica. Kicillof ha hecho lo que Macri debió haber hecho hace 4 años, el día que él ganó la elección, y es dar el diagnóstico completo y claro al país para explicarle a la gente la herencia que él estaba recibiendo y por qué se iban a tener que tomar medidas tan complicadas. No lo hizo, hay muchas razones que se exponen del por qué no lo hizo, pero al final el resultado fue que nunca la gente entendió de verdad el nivel de problemas que heredaba Macri, y por eso tampoco comprendió por qué se tuvo que atravesar un periodo de medidas económicas tan duras en el país. Bueno, Miguel, te voy a pedir que quedes un momentico en el aire mientras nosotros vamos al corte. Recuerden que hoy es el día de San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles. Y bueno, recomiendo que vayamos pidiendo la nuestra mientras volvemos. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números, o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de vuelta nosotros. Hoy, Miguel, hoy aquí es el Día del Ingeniero Venezolano. Felicitaciones a todos los ingenieros. Les reconozco que el país está en condiciones tales que los ingenieros van a tener trabajo por los próximos 500 años más o menos, así que es cuestión de tener paciencia. Pero Miguel, ya estamos en la última etapa del programa y efectivamente esto ha significado, y tal vez es lo que a los venezolanos los tienen preocupados, es un barajo de la situación hemisférica. Teníamos hasta hace 2 o 3 meses, o hasta hace 2 meses, o hasta hace un mes, teníamos una estructura donde Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú tenían el estabilidad y un liderazgo claro, el que contribuía con fuerza a las expectativas de liberación del país. 2 meses después, las circunstancias han cambiado y han cambiado notablemente. Nos queda la dura madre de la alianza, que es Brasil, Colombia. Con esta circunstancia, pues el presidente Duque va a tener que tomar medidas y replantear sus opciones políticas. ¿Qué crees tú que va a pasar? Pero a esto solamente quería comentar, Miguel, que de todas maneras en febrero mismo o en enero, cuando se decía que precisamente todos los astros estaban alineados para el proceso de cambio en el país, se les decía, pero esos astros pueden cambiar de la noche a la mañana. Y si hay algo inestable es la política internacional. Miguel. Totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que lamentablemente se ha hecho evidente que nuestra mayor preocupación cuando pedíamos en enero, febrero, incluso marzo, que se aceleren los tiempos, que no perdamos la oportunidad que en ese momento se tenía, porque podía un escenario internacional cambiar rápidamente, ni siquiera imaginamos que iba a cambiar tan rápido. Se ha dado más rápido incluso de lo que los que temíamos que se dé, lo advertíamos, y se ha dado de una manera muy fuerte. Uno de las variables más importantes que tuvimos a principios de este año, quienes luchamos por la libertad en Venezuela, que empujaban esa lucha y que nos acercaron al objetivo, fue justamente la posición de la comunidad internacional y esa gran presión que ejercían especialmente quienes son los más importantes, que son nuestros vecinos regionales. Eso, hay que decirlo, está cambiando. Y no solamente, y eso hay que tenerlo claro, es que estamos perdiendo aliados que habían sido muy cercanos, sino que en lugar de ellos está llegando gente que son aliadas del régimen de Maduro y que seguramente no se van a quedar tranquilos con solamente dejar de apoyar a Guaidó y al gobierno interino, sino que también van a empezar a trabajar en ver la manera de estabilizar y apoyar a Maduro. Y ya hemos visto incluso el principio de esto, que ha sido, por ejemplo, la conformación de este grupo de Puebla, encabezado por México, donde en este momento están países como Bolivia, como Uruguay y otros, buscando hacerle contrapeso al Grupo de Lima, donde claramente se va a sumar Argentina, y por la información que ya se tiene, el próximo encuentro va a ser incluso en territorio argentino de este nuevo grupo, que lo que está buscando es crearle un contrapeso que por lo menos anule a un Grupo de Lima que en su momento había sido tan importante en esta lucha por la libertad en Venezuela. Miguel, ¿cuáles han sido la reacción del mercado en Argentina esta mañana? Bueno, acabo de revisar los últimos números. El dólar ha bajado unos centavos, 18 centavos, de lo que había cerrado el viernes, pero esta reacción positiva, entre comillas, no es por lo que ha pasado anoche, sino por lo que ha pasado después del resultado electoral, y es que el Banco Central, por ejemplo, ha tomado medidas mucho más duras en materia económica monetaria. Hace un par de meses, después de las primarias, se volvió a instaurar el cepo acá, el control cambiario, que decía que los particulares podían cambiar máximo hasta $10,000 por mes, por persona, y anoche se anunció que ese límite bajaba de 10,000 a solo $200. Junto a esas medidas, en rueda de prensa esta mañana, el presidente del Banco Central, Sandleris, ha anunciado otras y ha anunciado que vienen más, y eso deja claro que se van a tener que profundizar los controles, lamentablemente, en la economía y tomar medidas extremas para, por lo menos, que me imagino es el objetivo de Macri, llegar a entregar el poder el 10 de diciembre sin que estalle la economía. Pero esto, en todo caso, es evidencia
de que Fernández va a recibir un país muy complicado a nivel económico y que se va a necesitar del esfuerzo de su gobierno, de su nuevo gobierno, pero también de la nueva oposición para evitar que el desastre sea mayor en un país que ya tiene historia sobre graves problemas económicos que le han hecho mucho daño a la gente. Miguel, tú eres boliviano, nos gustaría analizar contigo, o por lo menos que nos dijeras algunas palabras sobre cómo ves el futuro en Bolivia, especialmente con una población que después de mucho tiempo, bueno, mira, la vemos en las calles. Hoy nos llegan noticias de que hay 9 ciudades que están en protesta en este momento porque quieren que se repita el proceso electoral. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ves eso? Te agradezco la pregunta, Alex, porque creo que lo de Bolivia es un tema que hay que seguir, no porque yo sea boliviano, sino porque lo que está ocurriendo hoy allá tiene un solo motivo, un solo origen, y es democrático. A diferencia de lo que ha ocurrido en Argentina, incluso quizá lo que está ocurriendo en parte en Chile, más allá de estas fuerzas que se aprovechan del problema local, ha sido causas de problemas económicos. A diferencia de Bolivia, donde la economía ni siquiera ha dado esos motivos, por lo menos en el último tiempo, pero el motivo del estallido social en Bolivia es por la reivindicación de la democracia y del derecho de la gente a elegir a su presidente en este caso. Y por eso 9 ciudades, como muy bien mencionas tú, están hoy en paro, en protesta y en movilizaciones de calle de las 9 ciudades capitales que tiene el país. Es todo el país que está reclamando por su derecho, no solamente con paros, con bloqueos, sino también con grandes marchas. Y es obviamente una incógnita en qué pueda terminar todo esto. Lo que sí ha quedado claro es que muy fieles a la fórmula venezolano, cubana y nicaragüense, el gobierno de Evo ha decidido no aceptar una segunda vuelta, no ceder, no negociar. Parece que se va a radicalizar y está llamando a su gente a enfrentar a los ciudadanos en la calle que están protestando. Esto obviamente preocupa porque puede terminar en violencia, en heridos y hasta en muertes. Pero del otro lado, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, tampoco parece que hay la voluntad de los bolivianos de entregar su democracia y su libertad tan fácilmente, y esto promete un conflicto que se va a agravar, y en un conflicto agravado también el desenlace a eso es una incógnita. Esperemos que sea la libertad y el respeto a los derechos democráticos de la gente. Bueno, muchísimas gracias. El Foro de Sao Paulo ha apostado siempre a que las democracias evitan el conflicto. Bueno, con esa palabra cerramos el programa de hoy. Gracias a Miguel Velarde por haber acompañado en el análisis bien ponderado de los procesos de cambio y elecciones en América Latina, con énfasis, por supuesto, en Argentina. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y bueno, hoy estuvimos Alexander Campos y quien les habla Víctor Maldonado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.